Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video del curso de trigonometría. El tema de hoy es relaciones métricas en el triángulo oblicuo-ángulo. En este capítulo vamos a ver teoremas, el teorema de Euclides, de la mediana, teorema de Orón, teorema de Stewart, de la bisectriz interior y bisectriz exterior. Empecemos con el teorema de Euclides. Este teorema nos relaciona a un triángulo y su altura respectiva a un ángulo θ, aunque ese ángulo θ no va a ser necesario para calcular el teorema de Euclides, solamente es un punto de referencia. Y relaciona al lado opuesto a este ángulo θ, a al cuadrado, va a ser igual a los dos lados que forman el ángulo, c al cuadrado más b al cuadrado menos el doble de la base del lado b por la proyección del lado c sobre la base, que en este caso es la letra m, la longitud AH. Aquí este caso es para un triángulo que el ángulo θ sea menor que 90. La altura va a estar dentro de la región triangular. Ahora hay otro caso también para el triángulo cuando el ángulo θ es mayor que 90. Eso quiere decir que la altura va a estar fuera del triángulo. Y también se puede calcular, donde nos dice a al cuadrado, el opuesto al ángulo θ va a ser igual a lo mismo, ¿no? Los lados que forman el ángulo θ al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, más, en este caso acá sería más, ahí es diferente, más el doble de la base b por la proyección m de c sobre la base, ¿no? Sobre la base. En este caso sería m. Bien, ahí tenemos el teorema de Euclides. La demostración del teorema de Euclides, por aquí lo tenemos, ¿sí? Por aquí lo tenemos. Y bueno, el corolario de Euclides en realidad es el teorema de cosenos, si te das cuenta. Esto se pudo ver en el curso de trigonometría o también lo vemos en el curso de geometría. Pero el teorema de cosenos es un corolario de Euclides, es una consecuencia del teorema de Euclides. Veamos el teorema de la mediana. Este teorema nos sirve para calcular la longitud de la mediana. Y vamos a tener los datos de los lados, los tres lados. Y bueno, podemos calcular esta longitud m. Y bueno, se relaciona mediante la siguiente fórmula. Nos dice c al cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a el doble de la mediana, de la longitud de la mediana, más la base al cuadrado, pero dividido entre 2. Y el teorema que está abajo, la fórmula que está abajo, es una consecuencia en realidad del teorema de la mediana. Si te das cuenta, estamos despejando ahí los valores para obtener directamente m. Es una consecuencia. Es el resultado de despejar. Tenemos el teorema de Orón, que lo vamos a utilizar para calcular la altura de un triángulo. Y vamos a relacionar los tres lados de un triángulo y su semiperímetro. El semiperímetro se nombra por la letra P, donde va a ser la suma de todos los lados, pero dividido entre 2. Y la altura se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a 2 veces la base respectiva a la altura. Luego le multiplicamos todo por una raíz del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos cada uno de los lados. Menos a, menos b, menos c. De esta manera podemos tener el teorema de Orón y calcular la altura en cualquier triángulo que conozcamos sus tres lados. El teorema de la bisectriz interior, ¿sí?, nos da la medida de la longitud de la bisectriz, donde x vendría a ser la bisectriz, x al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los lados que forman la bisectriz, menos la multiplicación de los segmentos formados con el punto extremo, el punto en la base de la bisectriz. Bisectriz exterior es similar prácticamente. X estamos llamando a la bisectriz
exterior y va a ser igual a la multiplicación de m por n, la distancia de A hasta el punto F, la distancia de C hasta el punto F, m por n, menos la multiplicación de los lados, C por A. Y por último tenemos el teorema de Stewart, donde podemos calcular aquí la distancia de una cebiana si es que conocemos los lados, los tres lados, y los segmentos formados en la base, m y n. Aquí es un poco extenso este teorema, pero nos ayuda bastante. Ahora, el teorema de Stewart es una fórmula general. Es una fórmula general y de este teorema se puede demostrar el teorema de la mediana. Se puede demostrar. Bueno, veamos por aquí el primer problema. Nos dicen, los lados de un triángulo miden 10, 16 y 14. Calcule la longitud de la proyección del mayor lado sobre el menor. Bueno, el mayor lado va a ser 16. El menor lado va a ser 10. Nos piden calcular m. Para esto vamos a utilizar el teorema de Euclides, donde el ángulo θ sea menor que 90, ya que estamos aquí en un caso de un triángulo acutángulo. El teorema de Euclides, por aquí está. Lo vamos a aplicar directamente, donde nos dice que el lado opuesto al ángulo θ, el ángulo θ es como una referencia, 14 al cuadrado va a ser igual a los lados formados, a los lados que forman el ángulo, 10 al cuadrado más 16 al cuadrado menos el doble de la base por la proyección de 16 sobre la base, por m, justamente esa letra m nos están pidiendo en el problema. Despejando aquí, m nos da el valor de 8, porque es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado, y encontramos m igual a 8. El problema 2, por el contrario, es una aplicación del teorema de Euclides, pero para un triángulo obtusángulo. Veamos, los lados de un triángulo miden 6, 10 y 14. Calcula la longitud de la proyección del menor sobre el intermedio. El intermedio va a ser 10. Entonces la proyección de 6, que es el menor, sobre el intermedio, sobre 10. Nos pide calcular esta longitud m. Y si nos damos cuenta, el ángulo θ va a ser mayor que 90 grados. Estamos en un triángulo obtusángulo. La altura se va a trazar exterior al mismo triángulo. Entonces utilizamos el teorema de Euclides, pero la diferencia es que en vez de menos sería más por aquí. Sería más, ¿no? El ángulo θ, aquí está, el lado opuesto sería 14, 14 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Los lados que forman ese ángulo. Más el doble de la base, que sería 10, por la proyección que nos están pidiendo m. Ecuación de primer grado también, una ecuación lineal. Lo podemos resolver directamente y m nos da igual a 3. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos.